nuestro Filipenses capítulo. No. Como dije, probablemente lleguemos a uno de los 3 puntos aquí. Filipenses 1, déjame comenzar en el versículo 1. Versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, venimos ante ti humildemente, sabiendo que, así como nos has traído a este punto, Señor, para que emprendamos esta epístola, esta palabra tuya tan preciosa, te pido que nos bendigas mientras, Señor, nuestros pensamientos y nuestros deseos y nuestros corazones están hacia ti y aprendiendo de tu Espíritu. Señor, queremos ser humildes. Buscamos transformación. Usa la predicación de tu palabra. Filipenses, estoy absolutamente animado. Como les dije la semana pasada, vamos a recorrer este libro. Hay un título para este mensaje. Es un saludo especial a personas especiales. Saludo especial a personas especiales. Se puede decir mucho sobre cómo nos comunicamos entre nosotros. Parte de nuestra comunicación es formal e informal. Quiero decir, incluso me encanta aquí en el sentido de que cuando hablamos entre nosotros, hay entornos formales donde tenemos conversaciones realmente serias y esas son geniales. Y hay entornos informales que siguen siendo una bendición entre nosotros aquí. Parte de ello es útil y parte de ello no lo es. Y dentro de esa comunicación también expresamos lo que significamos el uno para el otro, cómo incluso la forma en que nos comunicamos entre nosotros muestra cómo nos vemos incluso esa comunicación de nosotros mostrando o expresando cómo nos sentimos, desafortunadamente creo que es rara y es aún más rara en nuestra sociedad. Nuestra familia, la familia Gálvez, la familia extendida. Tenemos esta tradición y algunos han estado con nosotros durante cumpleaños y festividades. Para algunos, si han estado en nuestro hogar, están obligados a seguir esta tradición. Hay esta tradición que tenemos que si estás entre nosotros ese día, como si es tu cumpleaños, todos a tu alrededor pueden expresar cómo se sienten acerca de ti, ¿verdad? Hacemos eso también para el Día de Acción de Gracias, pero el Día de Acción de Gracias cambia un poco porque agradecemos a las personas y la familia, pero dentro de eso estamos dando gracias a Dios. Y muchas veces ese tipo de comunicación se vuelve muy emocional. Si ustedes han estado allí, hay muchas lágrimas porque, de nuevo, es raro que nos comuniquemos entre nosotros de esta manera. Les recomiendo esta tradición en sus festividades, en sus cumpleaños, en la familia. Lo sugiero porque es un gran comienzo. Es solo un comienzo. Pero es algo que puedes hacer para mostrar tu aprecio. También estaba pensando en cómo el apóstol Pablo expresó sus pensamientos sobre los filipenses en este libro. Así que a todos sus destinatarios, a todos en esa iglesia, él expresa cómo se siente por ellos. Su dirección hacia ellos es profunda, sincera, y sus palabras son cuidadosas, muy precisas. Debería ser así, ¿verdad? Es la palabra de Dios. La teología por sí sola es algo de lo que podríamos hablar probablemente durante semanas y semanas, solo en esos 2 versículos. No vamos a hacer eso. La forma en que hablamos
Volviendo a la forma en que nos hablamos entre nosotros, creo que muchas veces hay una falta de cuidado. Olvidamos quiénes somos, ¿verdad? Y olvidamos a quién le estamos hablando. Pablo habla de sí mismo como un siervo, pero sus palabras se expresan de una manera que no desperdicia nada. A diferencia de nuestro discurso hoy, desperdiciamos palabras, inventamos palabras. Esta es un poco la generación actual. Es como si incluso nuestro discurso hay palabras que simplemente se inventan y creo que se ha vuelto demasiado informal. Y para algunas de nuestras palabras que decimos o que inventamos, no tienen peso alguno. Usamos jerga y vulgaridades, como si las palabras no significaran nada. Te voy a hacer una pregunta que entenderías incluso mientras te la digo ahora. ¿Crees que esta es la opinión que Pablo tenía sobre el discurso? ¿Es esto a lo que se aferraba? Aún más, ¿es esta la opinión del Señor en la forma en que se comunica con nosotros? Dios ha decidido revelarse a través de la creación, en el sentido de que vemos su obra en la creación, pero también ha bajado y lo ha puesto en palabras. Él llega incluso a llamarse a sí mismo en Juan 1, el Logos, la palabra misma. Las palabras importan. La forma en que nos dirigimos unos a otros importa. Así que hagamos esto. Veamos cómo se dirige a los filipenses y también a nosotros, como Iglesia de Cristo. Porque así como él, como Pablo el apóstol, habla a los filipenses, nos habla a nosotros. Así es como los describe. Voy a repasar. Te voy a dar los 3 puntos y estoy seguro de que no voy a cubrir los 3. Seguro que cubriré el primero. Pero voy a hablarte sobre las 3 personas que se mencionan solo en estos 2 versículos. Es el autor, los destinatarios y la divinidad. Esos son los 3 puntos. El autor, los destinatarios y la divinidad. El autor, Pablo, el apóstol. He dicho mucho sobre él al repasar 1 y 2 Timoteo. Se ha dicho suficiente. Si no has escuchado esos mensajes, regresa y escucha lo que dije sobre Pablo. Pero solo quiero centrarme en cómo se describe a sí mismo aquí y en ningún otro lugar, en realidad de manera detallada. Comienza describiéndose a sí mismo y a Timoteo, su compañero, como siervos. La LSB lo traduce más precisamente como esclavos. La palabra griega para griego y para griego es doulos. Ustedes lo saben, ¿verdad? Era un asunto bastante importante, ¿verdad? A medida que se traducía la LSB, esta palabra fue mal traducida en todas partes. Lo fue. Y por alguna razón, los traductores decidieron usar siervo o simplemente sirviente. La palabra es esclavo. Y entiendo que la palabra en sí, en nuestro contexto, en nuestra sociedad americana, tiene una historia negativa, una connotación negativa. Pero déjame cambiar tu forma de pensar sobre algo. Porque mira, al Señor no le importaba describir a su pueblo como esclavos. No tenía ningún problema con eso. ¿Ves? La palabra doulos, esclavo, no era solo un título, sino la completa existencia de Pablo. Es todo lo que él era. El uso de la palabra esclavo no es nuevo en las escrituras sagradas. Escucha, si comenzamos a pensar,
como, bueno, este es un concepto nuevo y si pudiera llevarte a través de algunas escrituras, digo algunas, hay muchas aquí, pero digamos algunas escrituras, quiero que cambies tu forma de pensar sobre cómo te ves a ti mismo y cómo piensas sobre la iglesia misma, cómo te describes, quién eres, incluso por qué estás aquí. En las escrituras sagradas, incluso Moisés, ves que a Moisés se le da este título en el Salmo 105, versículo 26. Dice esto: envió a Moisés su siervo, esa es la misma palabra, y a Aarón, a quien había elegido. Salmo 105, versículo 26. Más tarde, en Apocalipsis 15, versículo 3, lo dice de nuevo. Y esto es como la procesión que está ocurriendo. Mientras cantaban, el canto de Moisés y su corazón lo describe como el esclavo de Dios y el canto del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Más adelante, los profetas, en Jeremías 25:4, los propios profetas, los profetas del Antiguo Testamento, son descritos como esclavos. Y el Señor te ha enviado a todos sus siervos, sus esclavos, los profetas, una y otra vez. Y no has escuchado ni has inclinado tu oído para oír. Eso es, Jeremías 25:4. De hecho, más adelante te mostraré que en el Antiguo Testamento la palabra se usa cientos de veces, cientos de veces. Lo dice de nuevo en Amós 3:7. Ciertamente el Señor Dios no hace nada a menos que revele su consejo secreto a sus esclavos, los profetas. Y puedes anotarlo en Daniel 9, Daniel 10. Incluso a David se le llama esclavo de Dios. En el Salmo 18, Salmo 36, Salmo 78, Salmo 89. Pablo lo usa aquí, ¿verdad? Y en nuestra porción de las Escrituras, pero también lo usa en Tito, en Gálatas y en San. En Corintios y en Romanos no tenemos problema en ser llamados esclavos de Dios, pero esto no es único de Pablo. Santiago, Pedro y Judas también se llamaron a sí mismos esclavos de Dios y de Cristo. En Hechos 4 y Hechos 16, aunque los apóstoles también reciben este título, entonces es este un título especial elevado dado a los supersantos. No, no lo es. No, no lo es. Esta palabra era la designación predominante de todos los creyentes del Nuevo Testamento. Giren conmigo a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. A medida que trabajamos en esto, quiero que notes algo. Así que esta es otra persona, otro creyente dentro de la iglesia de Colosas, Epafras, que es uno de ustedes dentro de esa iglesia, ¿verdad? Él dice, un esclavo de Jesucristo. En 2 Timoteo 2:24, escucha lo que dice sobre ti, el esclavo del Señor, y seguiré usando esa palabra. Sé que dirá siervo ante ustedes, pero es un doulos. 2 Timoteo 2:24 dice esto: el esclavo del Señor no debe ser contencioso, sino ser amable con todos, capaz de enseñar, paciente cuando es agraviado. Ve a Hechos 2. Hechos capítulo 2. A medida que vemos nacer a la iglesia, ¿verdad? En Hechos capítulo 2 comenzamos a ver la valentía de Pedro. Y si nunca has leído este sermón,
Te lo recomiendo para que realmente lo leas. Pero mira el versículo 14. Pero Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y entonces les declaró: hombres de Judá y todos los que viven en Jerusalén, que esto sea conocido por ustedes y presten atención a mis palabras. Esta es su introducción a su sermón, ¿verdad? Y luego profetiza. Él profetiza, mira el versículo, salta al versículo 18, mira lo que dice, incluso sobre mis esclavos, tanto hombres como mujeres, en esos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Estos son el pueblo de Dios. Este es el momento en que el Espíritu de Dios desciende sobre ellos. Hay una sensación de que Dios los posee. Y sucede allí. Te das cuenta de que ocurrió entre esas personas allí, y el Espíritu se movió y atrapó a miles de personas dentro del Evangelio. Y se cumplió en ese momento. Esto no era un título futuro para las personas, era un título actual para todos los creyentes. Escucha esto. Nos llamamos unos a otros cristianos, ¿verdad? Y con razón lo somos. Pero, ¿te diste cuenta de que dentro de las Escrituras, dentro del Nuevo Testamento, la palabra cristiano, o el nombre, o el título cristiano, solo aparece 3 veces? Eso es todo. Pero esta designación de esclavo aparece 40 veces. La palabra cristiano ni siquiera fue inventada por un cristiano. Era un término despectivo de uno de los reyes en el libro de los Hechos. Era como, oh, ellos son cristianos. El Nuevo Testamento dice que somos esclavos. El Antiguo Testamento lo dice 250 veces. Siervo de Dios, esclavo de cristiano, esclavo de Dios. Y estas palabras, como incluso cristiano y esclavo de cristiano, son sinónimos, ¿verdad? O al menos eso es lo que debería ser tu pensamiento. Después de escuchar esto, que entiendas que esto debería ser un sinónimo en tu mente, que si eres cristiano, eres un esclavo de Dios, eres un esclavo del mismo cristiano. Pero esto no debería sorprendernos, ya que sabemos de qué fuimos rescatados. Estaremos en Hechos, vayan a Hechos, vayan a Juan capítulo 8, Juan capítulo 8. Juan 8. Empecemos en el versículo 31. Así que Jesús les decía a los judíos que habían creído en él: si continúan en mi palabra, entonces son verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos estado esclavizados por nadie. ¿Cómo es que dices que serás libre? Escucha, este es el problema de todo hombre y mujer que ha existido en esta tierra, en este mundo. Este es el problema principal. Esto es lo que estaban diciendo, para que entiendas. Mi linaje, mi pasado o yo mismo no soy esclavo de nadie. La religión más grande del mundo es la religión de la autonomía. Pensar que tú mismo estás en control de todo lo que haces y de todo lo que eres es una mentira. Desde el abismo del infierno es mentira. Porque si piensas que tienes algún tipo de control sobre tu vida, entonces, ¿por qué sigues haciendo las cosas que no quieres hacer?
Los fariseos no entendieron esto. Dijeron, somos hijos de Abraham. No hemos sido esclavizados por nadie. ¿Es eso cierto incluso para Israel mismo? ¿No fueron esclavizados múltiples veces? Pero escuchas el orgullo en esto. Jesús está a punto de corregir este pensamiento, y espero que corrija el tuyo también. Versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. No puedes controlarlo. Eres esclavo de ello. Te posee. Tú no lo posees, te posee. Por eso no es algo negativo decir que eres esclavo de Cristo, porque o eres esclavo de tu carne y de tus deseos mundanos, o eres esclavo de Cristo. Sabes, yo prefiero el segundo. Dice en el versículo 35, el esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo permanece para siempre. Está bien, este es el punto. Si no entiendes lo que dice, déjame aclararlo sobre lo que está hablando. Hay un día en que habrá un ajuste de cuentas. Todos estarán ante el tribunal de Cristo. Y Él dice esto, el único que permanecerá en la casa de Dios, el único que permanecerá en el cielo, es el Hijo, no criaturas ilegítimas y pecadoras. Por eso dice, estás en Cristo, porque en ese último día no serás juzgado como ellos serán juzgados. Serás juzgado en Cristo. ¿Y quién permanece allí? Cristo. ¿Y quién permanecerá con Él? Todos aquellos que han confiado en Él y no en sí mismos. Mira cómo lo culmina aquí, versículo 36. Así que si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre. No es un tipo de libertad, no es una libertad parcial, no es déjame arreglar mi vida y luego vendré a Dios. No es, ya sabes, no me gusta esta idea de no tener el control de mi propia vida. Todo lo que he hecho hasta este punto es notable, es respetable. Si te aferras a eso, entonces no necesitas a Cristo. Lo triste es que cada uno de ustedes necesita a Cristo, yo necesito a Cristo. Volteen a Romanos 6. Romanos 6. Y todo Romanos está lleno de estos mismos pensamientos, estas mismas ideas. Pero miren lo que dice en el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestra carne vieja, hablando a los creyentes, miren lo que les dice. Él dice que mi viejo yo fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado pudiera ser anulado, para que ya no seamos esclavos del pecado. La liberación, la redención sucede ahora, sucede en este momento, pero tú estás siendo salvado progresivamente cada día. Él no solo te salva y luego te deja ahí, te salva mañana y al día siguiente y al siguiente, y este proceso continúa. Mira el versículo 16. ¿No saben que cuando se presentan a alguien como esclavos para obedecer, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que resulta en muerte? La paga del pecado es muerte, ¿verdad? O de la obediencia que resulta en justicia. Aquí solo hay dos caminos.
Si sirves al pecado, entonces estás en el camino a la condenación, el infierno, el sufrimiento eterno, para siempre, o estás en el camino de la justicia aquí, que Dios te ha dado su espíritu para poder rechazar el pecado, para poder vivir una vida que está siendo progresivamente justa. Mira el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, la misma palabra, chicos, solo estoy repitiendo una y otra vez, es doulas, esclavos del pecado. Ustedes se hicieron obedientes de corazón a esa forma de enseñanza a la que estaban comprometidos, que es el Evangelio, versículo 20. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Este es el tipo de libertad que no quieres. Esto es lo que Él está diciendo aquí. No quieres esta libertad. Eres libre de la justicia. Literalmente eres libre de hacer lo correcto, de vivir de la manera correcta. Esa libertad se ve mejor que la libertad que se encuentra en Cristo. Regresa a Juan y realmente las palabras de Jesús resuenan en mi oído constantemente, solo, pensando en esto. Pero mira Juan 10, ustedes conocen esto, ¿verdad? Todo este capítulo. Pero Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y las conozco, y me siguen. Esa descripción es fácil. Aquellos que son esclavos de Cristo, aquellos que le pertenecen, le oyen y le siguen. Juan 15, un par de capítulos más adelante. Juan 15, versículo 14 dice esto: ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Aquellos que son sus amigos nos da la implicación de que eres capaz de obedecer. Y lo curioso es que te ha hecho capaz de obedecer. Regresa a Juan 12, versículo 26. Si alguien me sirve, debe seguirme. Y donde yo estoy, allí estará también mi siervo, mi esclavo. Esa es la palabra. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. ¿Te suena atractivo servirte a ti mismo? En este punto, si lo hace, ni siquiera sé qué más decirte. Hay gozo encontrado en Cristo. Ser un esclavo no es estar cautivo, sino estar cautivado por Él. Y simplemente todo lo que eres, todo lo que amas, todo lo que necesitas, se encuentra en Él. Ser un esclavo, lo repetiré, no es estar cautivo, sino estar cautivado por Él. Cerraré con esto. Había un pastor. Si conocen la historia de la iglesia, un pastor de nombre Ignacio de Antioquía, y él fue un apóstol fue un discípulo, de Juan, el discípulo Juan. Y después de ser condenado a muerte en Roma alrededor del año 110 d.C., escribió esto mientras iba a ser ejecutado. Él dice esto. Él dice, no es que quiera ser llamado simplemente cristiano o esclavo, sino realmente ser uno. Sí, si demuestro ser uno, entonces puedo tener el nombre. Venga el fuego, venga, luchando con bestias salvajes, desgarrando mis huesos, maltratando mis extremidades, aplastando todo mi cuerpo,
crueles torturas del diablo. Solo déjame llegar a Jesucristo. Debes considerarte verdaderamente como de Cristo, perteneciendo a Él, su propiedad absoluta, comprada, a un alto precio. Piensa que eres propiedad por el Señor tu Creador para estar a su disposición y su servicio. Déjame leer 2 versículos para cerrar aquí. Volvamos a Tito, capítulo 2, versículo 14. En realidad, subamos un poco más. Empecemos en el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda obra mala y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por favor, no iba a ir aquí, pero vayan a 1 Pedro. En sus Biblias, 1 Pedro capítulo 2, y lean con atención el pasaje que es muy importante para nuestra comprensión. Esto será, ya sabes lo que dijeron, como que Él te posee, Él te pertenece. Versículo 9. Esto es lo que Él dice sobre ti, creyente. Pero tú eres una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo de la posesión de Dios, para que proclaméis las excelencias de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El tipo de esclavitud que Dios ofrece a los pecadores es el tipo de esclavitud más liberador. Quieres ser perdonado, quieres ser liberado. Cristo ofrece eso. Y creyente, si estás desanimado hoy, mírate como un esclavo. Te liberará. Oremos. Padre, estamos tan agradecidos de que hayas decidido, Señor, expresar tu amor de una manera tan entrañable, que comprarías a pecadores como nosotros, no merecedores. No tenemos mérito que ofrecerte. Nos apoyamos solo en tu Hijo, e incluso esta noche oro para que solidifiques estos pensamientos en nuestras mentes, para que nos veamos como tu posesión y que hagas con nosotros lo que desees. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.